Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Es un placer inmenso recibirlos en este espacio donde desentrañamos las historias que cautivan al mundo del espectáculo. Si eres nuevo en esta comunidad, te doy la bienvenida con los brazos abiertos y un abrazo virtual lleno de entusiasmo. Por favor, considera suscribirte para unirte a nuestra familia de curiosos y apasionados por el entretenimiento, y así no te perderás ninguna de nuestras actualizaciones, análisis y las exclusivas que traemos para ti. Hoy nos sumergimos en un tema que ha estado resonando con fuerza en los titulares, generando un debate apasionado entre los fans y manteniendo a todos al filo de sus asientos: el supuesto escándalo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y como la verdad, al parecer, por fin está saliendo a la luz. Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, cada susurro y cada pista que tenemos sobre este emocionante giro en la vida de estas dos estrellas. Han pasado semanas, quizás incluso meses, desde que los primeros rumores comenzaron a circular como chispas en la vasta tela de las redes sociales. Al principio eran solo susurros, pinceladas de información que apenas insinuaban algo, pero como suele suceder en el vertiginoso mundo del espectáculo, esas chispas se convirtieron rápidamente en un incendio. Un torbellino de especulaciones que consumió la atención de millones. Y por supuesto, todos queríamos saber qué estaba pasando realmente. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que se han convertido en sinónimos de éxito y carisma en la escena turca, y cuya química en pantalla enamoró a incontables espectadores, se encontraron una vez más en el epicentro de la atención mediática. Y para sorpresa de muchos, no era precisamente por un nuevo proyecto cinematográfico o televisivo juntos. El título de nuestro vídeo: Escándalo Kerem y Hande juntos otra vez. La verdad sale a la luz, lo dice todo. Y créanme, en este universo de la fama, la verdad a menudo resulta ser mucho más sorprendente, mucho más intrigante y mucho más fascinante que cualquier guión de ficción. Como muchos de ustedes saben, ambos actores han experimentado carreras meteóricas, construyendo legiones de seguidores que trascienden fronteras. Sus proyectos individuales han sido, sin excepción, éxitos rotundos, consolidando su estatus como figuras influyentes en la industria del entretenimiento. Sin embargo, es innegable que el tiempo que compartieron en producciones como la aclamada serie Sen Kalkam dejó una huella imborrable en el corazón de sus seguidores. Esa complicidad palpable, esa chispa eléctrica que irradiaban en cada escena, para muchos trascendía la mera actuación. Para ellos, era real. Y cuando la vida real de ambos tomó caminos separados, los fans sintieron una ausencia palpable, una nostalgia profunda por esa pareja que tanto habían llegado a adorar. Por esta razón, cualquier indicio, por mínimo que sea, de un posible reencuentro, ya sea en el ámbito profesional o en el personal, tiene el poder de desatar una tormenta de especulaciones y deseos. Pero vayamos directamente al grano. ¿Qué significa realmente este supuesto escándalo? Los rumores iniciales apuntaban a que Kerem y Hande estaban reencontrándose, quizás de forma discreta, a escondidas, o que había existido algún tipo de conflicto o malentendido entre ellos que ahora se estaba resolviendo. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de supuestos avistamientos, de filtraciones, de conversaciones que se afirmaba que eran suyas, y de análisis minuciosos de cada interacción pública. La presión ejercida por los fans, ese deseo colectivo de verlos juntos de nuevo, es inmensa y avasalladora. Y a veces esa presión puede dar lugar a la creación de una narrativa que se aleja considerablemente de la realidad objetiva. Sin embargo, el giro que sugiere que la verdad está saliendo a la luz implica que hay algo más concreto, algo más sustancial, detrás de todo este torbellino de especulaciones. Se está hablando con insistencia de un posible nuevo proyecto cinematográfico o televisivo que los uniría nuevamente en la pantalla. ¿Será que su química en pantalla es tan potentemente magnética, tan irresistiblemente cautivadora, que los productores simplemente no pueden resistirse a explotarla una vez más? O quizás, y esta es la parte que enciende aún más los motores de la intriga y la emoción, hay una reconciliación que va más allá de lo estrictamente profesional. Estamos hablando de una amistad renovada, de un entendimiento mutuo que ha florecido después de un tiempo de distancia, o incluso, y aquí es donde las pulsaciones se aceleran, de algo de naturaleza romántica. Las hipótesis son innumerables, las posibilidades se multiplican, y las respuestas, hasta este preciso instante, siguen siendo elusivas, envueltas en un velo de misterio. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la prensa turca, siempre atenta a los movimientos de sus
Estrellas más brillantes y los medios de entretenimiento internacionales han estado increíblemente activos, rastreando cada pista y analizando cada movimiento. Han surgido supuestas declaraciones de fuentes cercanas a ambos actores, comentarios sutiles y enigmáticos en entrevistas, e incluso pistas, cuidadosamente dejadas en sus perfiles de redes sociales, como migas de pan en un bosque de información. Es como un gigantesco rompecabezas donde cada pequeña pieza de información se examina con una lupa de altísima precisión. Y nuestro trabajo aquí, en este canal, es justamente recopilar esas piezas, analizarlas, conectarlas y presentárselas de la forma más clara y comprensible posible, para que ustedes también puedan formar su propia opinión informada. Uno de los puntos clave y más fascinantes en esta historia es la forma en que la percepción pública, alimentada por el deseo y la esperanza de los fans, puede influir, y a veces incluso moldear la realidad de las celebridades. Los seguidores, en su fervor, se transforman en detectives incansables, analizando cada fotografía, cada me gusta, cada comentario, buscando patrones y significados ocultos. Y es completamente comprensible porque cuando conectamos tan profundamente con personajes y con las personas que los interpretan, anhelamos saber cómo les va en la vida, especialmente si hemos llegado a creer en la magia de su historia. Pero al mismo tiempo es fundamental recordar que ellos son seres humanos, con derecho a su privacidad, a sus propios tiempos y a decidir soberanamente qué desean compartir con el mundo. Ahora, ¿qué hay de concreto sobre este supuesto escándalo y la esperada verdad que parece estar saliendo a la luz? Las últimas informaciones, y esto es lo que está generando el mayor revuelo y la más intensa expectación, apuntan a que Kerem y Hande han sido vistos juntos en situaciones que van considerablemente más allá de un simple encuentro casual o una reunión profesional. Se habla de encuentros en lugares privados, de conversaciones prolongadas que sugieren una conexión reavivada, y de un posible interés mutuo en explorar o reconectar con la profunda conexión que una vez compartieron. Algunos medios de comunicación sugieren con vehemencia que este acercamiento podría estar directamente ligado a la planificación y desarrollo de un nuevo proyecto, donde la química preexistente entre ellos sería un activo invaluable, un gran punto a favor para asegurar el éxito rotundo de la producción. Otros, sin embargo, insinúan con un tono más sugerente que la relación personal entre ellos podría estar evolucionando de una manera significativa, y que ambos estarían, cautelosamente, dándose una segunda oportunidad para explorar lo que el futuro les depara. Es crucial y de vital importancia mencionar que hasta este momento exacto, ni Kerem ni Hande han emitido declaraciones oficiales que confirmen o desmientan estos persistentes rumores de manera explícita, directa y contundente. Sin embargo, la aparición constante de fuentes cercanas y testigos anónimos en la prensa turca y en otros medios de entretenimiento está pintando un cuadro cada vez más interesante y convincente. Se dice y se dice con insistencia, que la tensión o el distanciamiento que pudo haber existido entre ellos se disipó hace ya bastante tiempo, y que ha habido un proceso gradual y orgánico de reconexión. Esta supuesta verdad que sale a la luz podría ser, precisamente, el reconocimiento público de que han superado cualquier diferencia, que han vuelto a conectar a un nivel más profundo y significativo, y que están abiertos y dispuestos a explorar las posibilidades que el futuro les depare. Para una gran cantidad de sus seguidores, esta noticia, o más bien la evolución de los rumores hacia una posible verdad, es la confirmación de sus esperanzas más profundas y anhelos. Siempre han visto en ellos una pareja ideal, una unión perfecta, y la idea de que puedan estar juntos de nuevo, ya sea en la vida real o a través de un nuevo proyecto que logre capturar esa magia que tanto cautivó al público, es enormemente emocionante y esperanzadora. Pero al mismo tiempo debemos ser siempre conscientes de la presión considerable y a menudo abrumadora que este tipo de atención pública puede generar en ellos. Las celebridades son, ante todo, seres humanos con sus propios sentimientos, sus propios ritmos de vida, sus propias experiencias y sus propias decisiones. Lo que sí podemos afirmar con un alto grado de certeza es que el interés en Kerem Bürsin y Hande Erçel sigue siendo masivo, inagotable y omnipresente. Sus nombres generan un tráfico web impresionante, se convierten en la chispa de innumerables conversaciones, y despiertan expectativas enormes. Y este supuesto escándalo, o más bien, este fascinante reencuentro y la verdad que se está revelando poco a poco, solo ha servido para avivar aún más esa llama de interés y especulación. La verdad que sale a la luz parece indicar claramente que hay una apertura a la reconciliación, un posible retorno a la colaboración profesional que tanto anhelan sus fans y quizás, solo quizás, una evolución significativa y positiva en su relación personal.
En resumen, lo que hemos presenciado es una intrincada serie de rumores que inicialmente apuntaban hacia un escándalo, pero que con el paso del tiempo y la llegada de nuevas informaciones, parecen transformarse gradualmente en la esperada noticia de un reencuentro y una posible reconciliación. La verdad que sale a la luz sugiere de manera cada vez más convincente que Kerem y Hande están de nuevo en contacto, que existe una conexión renovada entre ellos, y que este acercamiento podría materializarse tanto en un emocionante proyecto profesional como en una evolución significativa de su relación personal. La prudencia es una virtud importante especialmente porque, hasta ahora, no existen declaraciones oficiales que lo confirmen al 100%. Sin embargo, las señales son cada vez más claras y las esperanzas de los fans, cada vez más altas y contagiosas. Y hasta aquí nuestro análisis detallado de hoy sobre el intrigante caso de Kerem y Hande. Ha sido un viaje fascinante a través del laberinto de rumores, especulaciones y las posibles verdades que están emergiendo. Ahora, lo más importante para nosotros es saber qué piensan ustedes. ¿Creen que esta noticia es un indicio sólido de una reconciliación romántica, o simplemente un retorno a la colaboración profesional que tanto esperan ver? ¿Qué les gustaría ver en un nuevo proyecto de Kerem y Hande? ¿Una comedia romántica que recuerde a Senkalkam, un drama intenso, o quizás algo completamente diferente? Déjenos sus opiniones más sinceras, sus teorías más audaces y sus deseos más profundos en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leerlos, debatir con ustedes y sentir la energía de esta increíble comunidad. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció intrigante, bien investigado y entretenido, no olviden darle un gran y entusiasta me gusta a este vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad. Compártanlo con sus amigos y conocidos que también son fervientes fans de Kerem y Hande, o que simplemente disfrutan del apasionante mundo del entretenimiento y sus entresijos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo y activen la campanita de notificaciones para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos, análisis y exclusivas. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este fascinante recorrido. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y más sorpresas. Hasta pronto y cuídense mucho.